Dejar que Dios nos hable. El Salmo primero es como el resumen y compendio de todo el salterismo. Todo lo que va a haber en los 150 salmos se halla en embrión en este Salmo primero. En este Salmo primero encontramos ya divididos en dos grupos los que dependen de Dios y los que no dependen, los que hacen su voluntad y los que no la hacen, los que le dejan a Dios hablar mediante su palabra y los que no le dejan. Fijaos cómo comienza este Salmo. De una manera muy rara, porque donde dice bienaventurado, el hebreo tiene un plural. Tiene un plural, no dice bienaventurado. Tendría que decir, ¿qué bienaventuranzas? ¿Qué bienaventuranzas son las del varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores? La única vez que sale en la Biblia esta palabra en el hebreo. Se ha sentado. Sino que, lo que no ha hecho y ahora lo que hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley musita, dice el hebreo. Ya explicaré lo que significa. De día y de noche. Y la consecuencia, fabulosa, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. El resto del salmo es para los malos, y espero que no haya aquí ninguno a quien se pueda aplicar esta segunda parte del salmo. Fijaos bien en esto. ¿Qué gradación hay? Andar, estar, sentarse. Anduvo en consejo quiere decir siguió, que no siguió los consejos de los perversos, no siguió los consejos de los malos. Se apartó de ellos y no quiso saber nada de lo que le decían. Si le dicen, mira, tira por acá, no anduvo en consejo de malos. Es una andadura. Parece que la andadura es ya lo más. Pues no, va andando y no anda en consejo de malos. Estuvo, el verbo siempre está, lo mismo aquí que en el Nuevo Testamento, es estar de pie, bien plantado, estar ya en conversación con otras personas. No estuvo en camino de pecadores. Allí donde ellos se hallaban, no solamente no andaba junto a ellos, no andaba siguiendo su consejo, no se paraba para tener conversación con ellos. Y menos aún, no se sentaba. Ni en silla de burladores se ha sentado. ¿Qué le ocurrió al apóstol Pedro cuando se sentó en silla de burladores? ¿Recordáis que iba siguiendo al Señor, pero de lejos? Y llegó al atrio del pontífice, del sumo sacerdote, y allí se sentó con los que estaban allí, los enemigos del Señor, para calentarse junto al fuego. Y sentado junto a los enemigos del Señor fue cuando le negó 1, 2, 3 veces. Sentarse ya dice algo de comunión, un poco más que el estar y más que el andar. Sentarse con escarnecedores, dice nuestra Reina Valera, con burladores. Lo contrario de eso. El hombre que verdaderamente es espiritual quiere seguir al Señor, quiere mirar a la cruz, como decía Samuel, verle allí y decirle al Señor, quiero seguirte. ¿Qué es espíritu? El creyente espiritual no es el que nunca cae, es el que siempre se levanta. Y el que en esa dirección le pide al Señor que le dé la luz y el consejo necesarios para no desviarse de la senda recta. Es espiritual, solo en la ley de Dios está su delicia. El Salmo 119, que está todo él en alabanza de la ley del Señor,
tiene algunos versículos fascinantes. A mí me fascinan algunos de ellos. Sobre todo hay dos, el 32 y el 54. El 54 dice así en el original: tus estatutos me fueron canciones en mi habitación de posada de forastero. ¡Qué fabuloso! Los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, que al que no es del Señor le resultan tan gravosos, al creyente espiritual le resultan de tanto gozo que no puede menos de cantar. Me resultaron canciones. ¿Dónde? En una habitación de un mesón donde yo me encontraba peregrinando forastero. Teresa de Ávila decía que esta vida no es más que una mala noche en una mala posada. Y yo creo que así debería ser para el creyente. Este mundo tendría que ser una mala noche en una mala posada y seguir en peregrinación, siguiendo las huellas del Señor a nuestra ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía no está aquí. Sí que somos ciudadanos de aquí, y el apóstol Pablo en Romanos 13 nos dice una y otra vez que tenemos que cumplir con nuestros deberes de ciudadanos de la tierra, sí, pero pasamos por aquí como advenedizos, como peregrinos. Las dos palabras dice el apóstol Pedro en la primera carta, segundo capítulo y versículo 11, como advenedizos y peregrinos. Nuestra ciudadanía está arriba. Somos de la familia de Dios y estamos censados en el padrón de los cielos, en el libro de la vida del Cordero. ¿No es eso grande? Estar allí, en aquella lista del libro de la vida del Cordero. Pues bien, el que vuelve a la ley una y otra vez, y musita, fijaos que he dicho que musitar, no meditar. Meditar no se conocía antiguamente en el sentido, sobre todo que yo conozco muy bien, de la Iglesia Católica Romana, en que todas las mañanas, en cuanto descendíamos a la iglesia, íbamos al coro y se cerraban las ventanas. Claro, cuando íbamos de niños decíamos, ¿y ahora qué? Se cierran las ventanas y decían, punto primero, a meditar esto. Y ya está. Punto segundo, punto tercero. Media hora se acabó, ni meditábamos, ni hacíamos nada. Se acababa la media hora y abajo para la misa. Meditar en este sentido de la carcoma de la razón o de la mente no es eso. Musitar significa que este hombre estaba con los labios diciendo, expresando lo que en su corazón estaba borbollando, estaba muriendo de lo que la palabra del Señor le estaba diciendo. La ley de Dios le decía tantas cosas que él no podía menos de ir repitiendo con los labios y diciendo, qué grande es esto, Señor, qué grande eres. Esto es lo que significa. Y esto es lo que hacía él, de día y de noche. Como es natural, esto nunca quiere decir en la Escritura que se pasara todo el día y toda la noche en esto. Pero su mente y su corazón no se apartaban de aquello. Estaría en los negocios del día, estaría en los oficios del día, pero su mente y su corazón no se apartaban de la ley del Señor. La ley, Torah, en hebreo, viene del verbo enseñar, yorar. De modo que antes que un mandamiento, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, los creyentes naturalmente, porque los que no son creyentes no saben nada de mandamientos. No se les puede decir que obedezcan antes de que hayan nacido de nuevo, y creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Pero el creyente sí, tiene que saber que la ley de Dios, antes que mandamiento, es una instrucción. Es una enseñanza que Dios da. No es un precepto que le impone a tontas y a locas. Es una enseñanza que le da para que pueda saber cómo marchar por la vida. Esa es la Torah, siempre que sale el verbo este y este sustantivo. La ley de Dios por esencia como una instrucción. Recuerdo, no hace mucho que leí una salida muy buena de una niña, en los 10 años. Otra niña, compañera suya de colegio, le dice, oye, tu abuelo siempre está leyendo la Biblia. ¿Sabes lo que contestó?
¿Cómo contestan a veces los niños? Me parece que se está preparando para el examen final. ¿No es verdad que tendríamos que estudiar y leer la Biblia de esta manera? Preparándonos para el examen final. Porque el Señor en su tribunal nos va a decir, ¿qué has hecho? ¿No tenías mi palabra? ¿En qué has empleado tiempo? ¿Cuánto tiempo has empleado en leer mi palabra? ¿Cuánto tiempo has empleado en meditar? ¿Cuánto tiempo has empleado en reflexionar sobre ella? ¿Cuánto tiempo has empleado en orar con ella? Respondiendo a Dios, porque Dios primero habla. A Dios no se le ora antes que Él hable. Al menos eso es lo que yo he aprendido siempre. Primero que hable Dios. La oración es una respuesta. Una respuesta a lo que Dios ha dicho. Pues este estaba en esta forma, preparándose para el examen final. ¿Y cuál es el resultado? Árbol plantado junto a corrientes de aguas. Fijaos bien cuando Jeremías, en el capítulo 2 de la profecía, en el versículo 13, se está quejando de lo que el pueblo de Israel está haciendo. Dice, por boca de Jehová mismo, 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, agua corriente, que no hace daño a la gente, dicen en Aragón, agua corriente no hace daño a la gente, y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esto es lo que hace todo pecador. Se está cavando una cisterna que no retiene el agua. Agua sucia, con todos los miasmas, todas las bacterias que hay allí, y además que se evapora, y se va por entre las rendijas, porque están rotas esas cisternas. Pero el que es un seguidor del Señor, ese está junto a las aguas corrientes. Árbol plantado junto a corrientes de aguas, o aguas corrientes. Y entonces da fruto a su tiempo. Ni se adelanta, ni se retrasa. ¿Sabéis por qué? Porque el adelanto y el retraso de los cultivos se debe a las variaciones del clima. Pero el creyente espiritual lleva el clima dentro. Recuerdo que Colunga, bueno, el padre Colunga, como se le llama, fue mi profesor de Biblia del Antiguo Testamento en la Universidad de Salamanca. Y estando él de profesor nuestro, salió por primera vez su Biblia famosa Nácar Colunga. Y este hombre, cuando nos explicaba lo del paraíso perdido, y leíamos que iban desnudos y no se avergonzaban, y dice, no, ni se avergonzaban ni se enfriaban, porque llevaban el clima dentro. No es que el paraíso tuviera una cosa especial en derredor, pero es que llevaban el clima dentro. Y es verdad. Y el creyente espiritual que ha sido redimido por el Señor para una nueva vida, lleva el clima dentro. Y no importa que las estaciones del año varíen o no varíen, como lleva el clima dentro, da fruto a su tiempo. No da el fruto cuando no es tiempo, cuando es inoportuno. Lo da a su tiempo. Su hoja, que las hojas parece que son las apariencias, porque un árbol puede parecer que está muy lleno de fruto, y como aquella higuera, el Señor tuvo que maldecir, muchas hojas y ningún fruto. Pero cuando hay fruto, las hojas son la apariencia que da una demostración de que el árbol está sano, está vivo y es fructífero. Pero algo más, no solamente da él, es que al no marchitarse es de hoja perenne. Yo los árboles que recuerdo más de hoja perenne son el laurel y el olivo. El laurel como símbolo de honor y de gloria, por eso a todos los campeones de la antigüedad se les coronaba de laurel. Y a nosotros mismos en el seminario, al que tenía el primer premio de la clase, se le llamaba en latín laureatus, coronado de laurel. Y el olivo, porque el olivo es el símbolo del Espíritu Santo. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo.
Y por lo tanto el olivo es el símbolo de las bendiciones espirituales del pueblo de Dios. También tiene hoja perenne. Esta hoja, como digo, es la apariencia exterior. Diríamos como la forma de la naturaleza del árbol. Esa forma de la cual leemos en Filipenses 2, 6 y siguientes, que Jesucristo se despojó de esa forma. No se despojó de la naturaleza divina, pero sí de aquella gloria majestuosa a la cual tenía derecho y que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, y la dejó al hacerse hombre para hacerse siervo. Y como siervo del Padre a nuestro favor, morir en la cruz por nosotros. Así que el resultado es, ni le falta el suministro de agua corriente, ni se adelanta ni se retrasa en llevar fruto. La hoja no se cae, da testimonio de que está vivo siempre, y además prosperará porque tiene una buena dirección. Los árboles, dice Judas en su epístola, aquellos árboles marchitos, que son los apóstatas que en vuestros banquetes se están nutriendo a sí mismos, y los llama árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué frase? 2 veces muertos. El árbol puede morir 2 veces, cuando se seca y cuando se arranca. El hombre muere 2 veces, cuando está en pecado y cuando se va a la muerte segunda. Mientras tiene raíz hay esperanza, pero el día que viene la muerte y le sorprende sin haber recibido al Señor Jesucristo, queda desarraigado para ser echado al infierno por toda la eternidad. Así de solemne es la cosa. 2 veces muerto y desarraigado. Creo que se ha aludido antes a lo que significa que la palabra de Dios nos hable. Y para que la palabra de Dios nos hable, no basta con decir voy a abrir la Biblia y a ver qué texto encuentro. O tomar un texto y llevarlo como lema, como una banderita, por todas las calles y por todos los puestos y por todas las iglesias. No. No sirve con llevar un texto como banderita. Hay que llevar toda la palabra de Dios. Y cuando se lleva la palabra de Dios en la mente y en el corazón, viene otra palabra que ya no se llama lo mismo, ni en hebreo ni en griego. Dicho. Los dichos son las palabras sacadas de la Biblia que el Espíritu Santo pone en nuestra mente y en nuestros labios en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia. Cuando Pablo en Efesios 6 está hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no quiere decir la palabra con mensaje. Ni esa espada es una espada larga para atacar, es una daga para el combate cuerpo a cuerpo cuando el enemigo se acerca y hay que defenderse en esa forma. Y esa espada del Espíritu, dice Pablo, es rema, un dicho que el Espíritu Santo pone en la mente y en el corazón del creyente para que se defienda en esa situación de emergencia contra los dardos encendidos del maligno. Y todavía hay otra, lo mismo en hebreo que en griego, que es oráculo, que son revelaciones especiales que hace Dios. Dios no hace ya ninguna revelación especial. Hermanos, una vez que tenemos la palabra de Dios completa, el canon de las Escrituras completo, Dios no revela nada. A quien diga el Espíritu me ha revelado tal y tal cosa, miente. El Espíritu Santo no está para revelar ahora, está para recordar, volver a pasar por el corazón, significa recordar, enseñar y guiar, abrir camino hacia la verdad. Esos 3 son los verbos que Jesucristo, en aquel gran sermón del aposento alto, está diciendo acerca de la labor y de la función del Espíritu Santo.
pasar por el corazón de nuevo lo que ya sabemos de la palabra de Dios, enseñarnos, explicarnos, hacernos esa exégesis de la palabra de Dios e introducirnos por el camino de la verdad, yendo el primero. Esto en cuanto a dejar que Dios nos hable. Ahora necesitamos orar para obtener dirección. Y esto lo tenemos en el Salmo 25. Voy a leer primeramente. Son los 12 primeros versículos. Aquí, oh Jehová, levantaré mi alma. Hay un coro muy bonito sobre esto. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será avergonzado. Es el mismo verbo que viene detrás. Serán avergonzados los que engañan sin causa. Eso es lo que dice el original hebreo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Tres verbos distintos, lo veremos luego. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. De ahí paso al versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes en la justicia. En la justicia. Preposición de ablativo, B. Y enseñará a los mansos, que es la misma palabra que humildes. Humilde y manso para un judío era lo mismo. Los anadim de Jehová, los mansos y humildes eran una misma cosa. Porque el humilde por fuerza es manso y el manso por fuerza es humilde. Una persona que verdaderamente es humilde, teniéndose a sí mismo por poco, tendrá a los demás por algo, y por lo tanto será manso con los demás. Y si es manso con los demás, está demostrando que es humilde. Está demostrando que se tiene así por inferior. Tened a los demás por superiores a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Y no quiere decir que nos vamos a subestimar, ni a sobreestimar, sino a tener cada uno respecto de sí mismo la medida clara, según el don que el Señor ha dado a cada uno. Romanos 12, versículo 3. Un versículo importante por los verbos que he dicho. Pues bien, sigue. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que será mío. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Cuándo necesitamos dirección? Oración. Oración porque el Señor nos va a responder. Y en esa respuesta nos va a decir qué camino es el que tenemos que tomar. Fijaos bien que la primera estrofa de este Salmo 25 es como un comentario a Isaías 49, el versículo 23 que tengo siempre delante de mí en hebreo, porque son solamente dos palabras. En hebreo solamente dos palabras. No quedarán avergonzados los que confían en mí. ¿Cuántas palabras, verdad? Y no hay más que dos. Lo llevó Shu. Qué conciso es el hebreo. No quedarán ruborizados, no quedarán avergonzados, no quedarán confundidos los que confían en mí. Y vemos en el versículo 4 que este hombre pide dirección. Pide dirección primeramente para los caminos. Hoy diríamos para la autopista. Podríamos decir, hombre, la autopista se encuentra por dónde. Bueno, de la autopista tienes que tirar por una senda. Y por una senda estrecha. Ya es más difícil. Otra nueva dirección. Encaminará a los humildes. Enséñame tus sendas. Enséñame tus sendas. Y luego hay otra cosa que se pierde mucho en las versiones.
encamíname en tu verdad, hazme andar en tu verdad y enséñame. Aquí hay un verbo en este enseñar muy distinto de los demás, que viene de una raíz que significa la aguijada para espolear al buey cuando está arando. La letra lamed en hebreo significa en realidad aguijada de buey y tiene la forma de eso, de aguijada de buey. De ahí se forma este verbo enséñame. Aguijóneame, Señor. Espoléame. De modo que no solamente sirve con decir, aquí está la autovía, ahora vas a tirar por una senda estrecha. Bien, enséñame también a ir por esa senda. Y ahora, para que no sea un holgazán, para que no me pare por ese camino, espoléame, espoléame para que vaya para adelante. Todo esto es lo que quiere decir. En el 8, en el 9 y en el 12 lo encontramos todavía más ampliado. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará Yoret. Ya está el verbo de la Torá. Él me enseñará la ley. Él me enseñará las instrucciones que tiene la ley. Él enseñará a los pecadores, todos los pecadores, el camino, su camino. Él encaminará, Gidrech, llevará por el camino. Derech es el camino, Gidrech, el verbo para encaminar. Encaminará a los humildes. Y luego, a los de antes, enseñará, otra vez el mismo verbo, aguijonear con la aguijada de buey, para que sigan adelante. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese varón? Temeroso de Jehová, en el versículo 12. ¿Quién es ese varón? No dice hombre, dice varón, porque hay una palabra que comprende a hombres y mujeres tanto en el hebreo como en el griego. Hay que saber si se refiere a unos o a otros. Aquí es varón. ¿Quién es ese varón? El hombre que habría de ser fuerte, no la mujer que es el vaso más frágil, el vaso más débil. ¿Quién es ese varón temeroso de Jehová? ¿Quién es él? Y dice, él le enseña en el camino que haya de escoger. Fijaos la diferencia que hay en enseñar el camino y enseñar en el camino. Enseñar en el camino significa que el Señor va por el camino acompañándole. Cuando a una persona se le pide una dirección, le puede dar la dirección de dos maneras. Le puede decir, siga por aquí, luego tira por la izquierda, luego va por la derecha, luego otra vez por la izquierda, y al último el hombre se arma una confusión que ya no sabe por dónde está la izquierda ni la derecha. Al menos a mí me pasa. Como que dicen, ahora por la derecha, después por la izquierda, después, oigan, me hagan un mapa. No, no, aquí no es así. Él le enseñará en el camino, irá con él, acompañándole en el camino. De forma que el mismo Señor le va diciendo, ahora esto, ahora aquello, ahora lo otro, ahora lo otro. No tiene que estar dudando. Me dijo por la derecha, me dijo por la izquierda, no es que va contigo. Va contigo por el camino y te va diciendo por dónde tienes que ir. Y en esta forma, el hombre temeroso de Dios, el creyente espiritual, es el que va por el camino del Señor, ni rebelde, ni insumiso, ni forzado. Ni rebelde, ni insumiso, ni forzado. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, es necesaria porque nos resistimos a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y entonces, ¿cómo vamos a tener dirección? Si no dependemos del Señor, si no nos sometemos a Él, si no damos de buena gana, cantando sus estatutos, como peregrinos que somos de este mundo, no vamos a tener dirección. Y ahora, tercero, lo mejor, después de dejar que la palabra hable, después de orarle al Señor para que nos guíe, es seguir al pastor. Seguir al pastor. Ya sabéis a qué salmo me refiero. Salmo 23, no lo vamos a ver todo. El Salmo 23 tiene su contrapartida y muy buen comentario en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Porque allí el Jehová, que es pastor de David, que es pastor de Israel en el Salmo 23, es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no solamente dice que es
el buen pastor, sino que es la puerta de las ovejas. No vamos a adelantarnos. Vamos a ver primero cómo está ya predicho en el Salmo 23. David, aquí, el rey de Israel, se encuentra como si fuera una oveja perdida, pero no tiene miedo a nada, porque sabe dónde está el camino del rebaño, sabiendo dónde está el pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, igual que él, junto a corrientes de agua. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, que son la misma cosa, me infundirán aliento. Aderezarás, etc. No paso de ahí, porque hasta ahí llega la directiva. Lo que primero nota una persona cuando ve a un pastor y a un rebaño de ovejas es la diferencia tan grande que hay entre un pastor y una oveja. El pastor, aunque no haya estudiado en ninguna universidad, ni siquiera en ningún instituto, por su oficio, es un hombre prudente, sabio y alerta, que conoce bien al rebaño y conoce a cada una de sus ovejas, y que sabe llamarlas por su nombre, y las ovejas conocen su voz. La oveja es el animal más estúpido que existe en cuanto a guiarse por sí misma. Una oveja descarriada del rebaño no tiene remedio. Necesita quien la lleve al rebaño. Para eso está el perro del pastor, para eso está el pastor con su silbo, está para tirar una piedra un poco más allá, para hacerla volver. Pero si se ha descarriado demasiado, una oveja no sabe de ninguna manera volver al rebaño. Entonces necesita el pastor. El animal más incapaz necesita el oficio del hombre más capaz en este sentido, de estar alerta, vigilante, para que no se le escape ninguna oveja y si alguna se descarría un poco, que vuelva al buen camino. En el capítulo 10 de Juan nos encontramos que todos aquellos que íbamos descarriados como ovejas y que nos extravíamos cada uno por su camino, encuentra al pastor que nos va a llevar al redil y que se pone él como puerta. Recuerdo que alguien me decía, había estado en el Medio Oriente y vio a un pastor árabe que estaba tendido delante de la puerta de la entrada de su rebaño. Y le dice el que pasa por allí, ¿está usted echando la siesta? Y dice, no, yo soy la puerta de mi rebaño. Yo me pongo aquí y sé que ninguna oveja entra ni sale sin que yo me dé cuenta, porque tiene que pasar por encima de mí. Esto es lo que significaba el Señor cuando dijo, yo soy la puerta. Y todo el que entra y sale por esa puerta, dice, tendrá pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entrar y salir en la Biblia significa tener libertad de acción, como Pedro por su casa, según se dice en Aragón, como Pedro por su casa. Entrar y salir y tener pastos, es decir, tener abundancia de comida y de bebida dentro de aquella casa en la que puede entrar y salir. La puerta. Segundo es el pastor que da la vida. Tercero es el pastor que conoce a las ovejas y las ovejas le conocen. Le siguen porque conocen su voz. Y dice el versículo 3 del Salmo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mis libros no han llegado todavía a Inglaterra y yo no sé si es una bendición o no, porque si los tuviera
Tal comentario, tal comentario, tal comentario, tal comentario, y tendría que estar mirando comentarios todo el día. Yo no tuve más remedio que encerrarme conmigo mismo, hincar los codos y decirle al Señor, ¿qué significa esto de por amor? No sé lo que dirán los comentarios, pero yo lo que saqué enseguida que significaba es lo siguiente: me guiará por sendas de justicia por el prestigio que tiene en la picota. Por amor de su nombre significa que si no me guía por sendas de justicia, se juega su papel de pastor. Su papel de buen pastor se lo juega. De modo que por amor a su prestigio de buen pastor, me tiene que guiar por sendas de justicia. Espero que ningún comentario de... Bueno, no me importa si hay comentario que diga otra cosa, pero yo creo que el sentido del versículo es ese. Por amor a su prestigio de buen pastor, Él no me va a dejar. Él no me va a dejar. Es cierto que hay peligros en el valle. Valle de sombra de muerte. Es un valle de sombras donde una oveja descarriada tiene la muerte segura. Esto es lo que quiere decir de sombra de muerte. Tiene la muerte segura, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Pero dice, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No solamente le ha mostrado el camino, que está conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Se llama vara en cuanto a que dirige, se llama callado en cuanto a que atrae, pero es el mismo instrumento. No son dos palos los que lleva el pastor, lleva uno solo, con dos funciones. Yo me atrevo a decir con tres. Yo era todavía muy jovencito cuando el obispo que teníamos, de mucho talento, no voy a negarlo, y de allí marchó a Toledo y fue cardenal Román, dejando aparte sus ideas políticas y demás. Era un hombre de mucho talento y nos enseñó, nos iba explicando lo que significaba cada instrumento que llevaba el obispo. Y al explicar el báculo, que tiene forma de callado de pastor, si habéis visto a cualquier obispo o arzobispo, lleva, desde luego que no es de madera, ni de cualquier metal, ni de hierro tampoco, suelen valer mucho dinero, los callados de los obispos y de los arzobispos. Y nos dijo, en la Edad Media, en la liturgia, entró un verso latino muy bueno, que decía así: atrae per primo, medio rege, funge perimum. Ya lo vuelvo a traer. Primum, lo primero, es lo de arriba. Atrae per primum, atrae por lo de arriba. Medio rege, por lo del medio, que tiene que ser una línea recta, las vas teniendo en fila. Y por lo último, a empujar. La guijada de buey, según el Salmo 25, la guijada de buey. De modo que ahí está, el callado del pastor con esas tres funciones. Nos desviamos y él, como buen pastor, nos atrae. No te vayas. Cuando nos desmandamos que queremos salirnos del camino, recto por aquí, que nos volvemos holgazanes y nos echamos la bartola, venga. ¿Cuánta falta nos hace muchas veces, no? Somos tan inclinados a dormirnos y eso que no estamos en el Sáhara, ni en ningún país del Magreb, pero aún así, qué inclinados somos a dormitar, que es peor que dormir. ¿Sabéis por qué? Dormitar es el frecuentativo de dormir. No se duerme uno del todo, pero no está despierto nunca. Como decía Tomás de Aquino del Cojo, dice, una persona que tiene las piernas bien, caerá, tropezará, pero se levanta y anda bien. Dice, pero el cojo, aunque no caiga, no da un paso a derechas. Igual pasa aquí, y para eso está el Señor, para empujarnos, porque si no, con las ganas. Me contaron una historia real, no hace mucho. Un misionero que va al Medio Oriente y llega con su coche
con su cochazo, porque era norteamericano. Llega con su cochazo y se encuentra un rebaño enorme de ovejas. Un rebaño enorme de ovejas. ¿Y dónde están los pastores? Había 4 niñitos allí. No hizo más que llegar el cochazo y las ovejas se desmandaron por todas las direcciones. Y dice el hombre este: me admiré de lo que aquellos niños tan pequeños hicieron. Se pusieron en los 4 ángulos, en los 4 puntos cardinales, lejos del rebaño, y comenzaron a llamar a las ovejas por su nombre. Dice, en pocos minutos había 4 grupos, 4 rebañitos de ovejas, cada una con su pastorcito. Cada rebañito estaba con su pastorcito. Ninguna de ellas estaba confundida. ¿Por qué? Conocían la voz del pastor. Y era un pastorcito pequeño. La oveja que conoce la voz de su pastor, el creyente que conoce la voz de su Señor, no puede desmandarse. Y que vengan cochazos y que vengan automóviles de ninguna clase. Ni que venga el mundo con toda su presión. Ni que venga el diablo con todas sus fortalezas. Conoce la voz de su Señor. Y sobre todo, como hemos oído esta mañana, es conocido por Él. Hay 3 versículos, hermanos, en 1 Corintios 8. Los estuve meditando con un hermano a la puerta de mi piso en San Celoni durante más de media hora. El hermano este es gallego y está ahora cerca de Vigo. Cuando él vino, nosotros nos marchamos y dice, sí que le hemos dicho, bueno, ahora que vengo yo a los pies de usted se va. Todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hincha, el amor edifica. Versículo 2. Y el que cree que sabe algo, todavía no sabe nada como lo debería saber. Mucho más que Sócrates, que dijo, solo sé que nada sé. Pablo lo dice mucho mejor. 3, pero el que ama a Dios, ¿qué sigue? Es conocido por Él. Y conocer ahí y en todos esos lugares de contexto de la Biblia significa un conocimiento de corazón, íntimo, experimental, de comunión. Porque Dios nos conoció de antemano con ese conocimiento cordial de corazón, de ahí que nosotros seamos capaces ahora de corresponderle amándolo como debemos amarlo. Él nos amó primero. No hacemos más que corresponderle a una escala muy pequeña y muy defectuosa. ¿Cómo nos guía este buen pastor? Pues nos guía por medio de su Espíritu. Romanos 8:14. Todos los que son guiados. ¿Y qué verbo hay? Aontai, ¿sabéis qué verbo es este? El mismo que se empleaba en Grecia y en latín en Roma para conducir los rebaños de animales. Igual. Todos los que son conducidos como rebaño por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De modo que a un hijo de Dios se le conoce porque es guiado por su Espíritu. Y, qué pena, que a muchos que son hijos de Dios, no son hijos. Todo hijo de Dios que tiene un conflicto interior y hasta puede llegar a una crisis de si soy o no soy, o si soy salvo o no soy salvo, o si me engañé o no me engañé, o si aquello fue una cosa de sentimentalismo o de emoción o no lo fue. Todo eso no es más que por culpa de la carnalidad. Si hay conflicto, hay salvación. Hermanos, eso es seguro, porque el que está bajo el poder del maligno, ese no tiene conflicto. Los que están en el mundo no tienen conflicto, siguen al diablo, pero no tienen conflicto de conciencia, de si soy así o si fui así. El creyente que tiene conflicto es un creyente salvo, pero es un creyente carnal, y por lo tanto es un creyente que va arrastrándose por la vida en medio de tristezas, de penas, de dudas, de aflicciones. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sus hijos estén gozosos, felices, alegres aquí, sabiendo lo que han hecho cuando le dijeron al Señor, quiero ser tuyo y quiero que tú me tomes. Y se han comprometido. Y le siguen. Y cuanto más de cerca le sigan, menos conflictos tendrán. Menos problemas, menos aflicciones, menos tribulaciones. Sí, tribulaciones, pero
¿Qué dice Pablo de las tribulaciones? Romanos 5. Que la tribulación precisamente es la que produce, la que lleva al creyente hacia la paciencia. Y la paciencia es la que le da un carácter cristiano probado. Y ese carácter cristiano probado le da una seguridad de esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de ¿quién? El Espíritu Santo que nos ha sido dado. El primer regalo de Dios a sus hijos es el Espíritu Santo. Dio a su Hijo en el Calvario para que pudiéramos ser salvos. Y una vez que somos salvos y ya tenemos al Señor Jesucristo, el segundo regalo es el Espíritu Santo. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, están por su orden. Nos dio primeramente su Hijo en el versículo 8 y en el versículo 10 a su Espíritu. En ese orden tenemos al Espíritu dentro. El Espíritu que es el que superintercede, dice Pablo, por nosotros, para que nuestras oraciones, que suelen a veces ir retorcidas, se pongan derechas y vayan como deben ir hasta el tribunal de Dios. Para que vayan así. Un intercesor aquí, dentro de nosotros, y otro arriba. Junto al Padre está un paráclito, un abogado, que es el Hijo. Terminó ya su sacrificio, se acabó aquello para siempre, pero sigue su función sacerdotal, intercediendo por los hijos de Dios hasta que haya alguien en este mundo por quien interceder. Allí un intercesor, aquí otro. Allí un abogado y aquí otro. El de allí está arriba, el de aquí está dentro. No está junto a nosotros, está dentro. Y el que lleva a ese dentro puede estar seguro de que no se desmandará, de que no se desviará. Y finalmente debemos preguntarnos, ¿por qué hay tantos creyentes que caminan a la deriva, sin rumbo fijo, ni buena dirección? Resumiendo, primero, porque no escuchan a Dios en su palabra. Segundo, porque no dependen totalmente de Dios. Y tercero, porque en lo íntimo de su corazón le están cerrando el paso. Le están cerrando el paso a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque incluso cuando oran, la triste realidad es que no quieren que se cumpla la voluntad de Dios, sino la suya. Y aunque oren en busca de dirección, lo que en realidad es que quieren darle la dirección a Dios. Y lo único que le piden son detalles, pero con tal de que sea lo que yo pido. Lo que yo pido. Ahora, los detalles, la decoración te la dejo que me la hagas, pero tiene que ser lo que yo quiero. Tiene que ser lo que yo quiero. Y así lo que hacen en realidad es pedir el visto bueno. Yo quiero esto, ahora quiero que me lo respalden. Dios no puede dar la dirección en esa forma. O del todo o nada. Y hermanos, mientras no dependamos de Dios en esta forma, vamos a ir dando tumbos. Y daremos estos tumbos si no conocemos bien su palabra y dejamos que su palabra nos hable. Que su palabra nos hable. Y que nos dé el Señor toda la fuerza que necesitamos en nuestro corazón, que no es nuestra sino suya, para que no solamente le sigamos, sino que hagamos siempre lo que es su voluntad por la nuestra.